Hola compañeros, muy buenas tardes, bienvenidos a la página Universo Interior, donde brindamos las 75 conferencias sobre el conocimiento de sí mismo. Esta página pues buscamos brindar siempre la práctica también, que la persona busque principalmente a su propio ser, sea independiente, sea libre, compruebe todas las conferencias a través de la misma reflexión, la misma meditación de la muerte en marcha, todas las técnicas que nos brindan en la conferencia, en cada tema, en cada temario, es para que las personas por sí mismas puedan llevar a comprobar, a vivenciar esa enseñanza que nos brindan en ese tema. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es la conferencia número 32 de la fase A, que se titula El cambio radical. Y esta conferencia nos va a dar un punto de vista importantísimo, porque necesitamos ver lo urgente que es empezar a autoobservarnos y empezar a comprender quiénes somos en nuestro interior realmente, cuánta cantidad de gente hay en nosotros aquí y ahora. Pero pues antes de iniciar con este tema voy a compartirlo rápido por los grupos para los que quieran participar. Igualmente esto queda grabado acá en la página, ¿no? Y como siempre, pues esto no tiene ningún valor, no se cobra y pues no se busca de ninguna forma seguidores, ni que me sigan a mí o que sigan a alguien externamente, sino que cada uno pueda buscar a su propio ser y seguir su propia orientación, ¿no? Listo, esto vamos a compartir aquí y ya iniciamos. Listos. Bien. Entonces ahora sí vamos a iniciar. A todos los que vayan ingresando, bienvenidos. ¿Listos? Esta conferencia, como vemos, se titula El cambio radical. Y para hablar de cambio, debe haber un anhelo. Debe haber un ánimo. Pero ese anhelo y ese ánimo, ¿para qué va dirigido? ¿Sí? ¿Para qué quiero cambiar realmente? ¿Por qué? Porque yo debo comprender en algún punto, en alguna medida, que yo no soy uno, sino que yo soy muchos. ¿De qué le serviría a una persona hablar de yoes si no los observa y no los elimina? ¿De qué le serviría a una persona creer que en su interior hay muchas personas, bastantes, pero nunca se ha puesto a la tarea de autoobservarse? Nunca ha evidenciado que realmente en su interior existen estas cantidades de efectos psicológicos. Entonces vamos a comprender que nosotros en nuestro interior hay un 97% de todo eso que llamamos ego, que se manifiesta de instante en instante, ¿sí? Segundo a segundo, minuto a minuto, de todo el día de nuestra vida, siempre se están manifestando efectos psicológicos. Pero es importante que comprendamos que el cambio se va a dar cuando la persona empieza a evidenciar y comprender que realmente no es uno, sino que es muchos, ¿sí? O a verlo en su propio trabajo individual, porque no es que creamos que esta conferencia es real o que los defectos son reales, sino que es que hay que empezar a practicar, a vivenciar, a comprender realmente que en nuestro interior sí hay muchos defectos y que hay que eliminarlos de instante a instante. Entonces, hay muchas formas de poder creer que nosotros vamos a cambiar. Existen libros, existen escuelas pseudoesotéricas, pseudocultistas, donde nos brindan una puerta falsa al despertar de la conciencia, ¿sí? A cambiar, a ser buenas personas, a tener mejor conducta. Entonces hay libros de conducta, hay libros de portarse de cierta manera, de cambiar la psiquis de más o menos un poco, actuar diferentes, reaccionar diferente.
Pero ¿de qué le serviría a una persona si no observa que en su interior realmente hay defectos psicológicos en todo momento que le están robando la energía a nosotros? ¿Sí? Es más, lastimosamente por esa misma falsa ilusión o concepto que tenemos de que solo somos uno y el mismo toda la vida, pues no empezamos a observarnos como debe ser seriamente, fijamente. La atención debería estar concentrada en nuestra autoobservación, porque ahí es donde vamos a sacar la sabiduría. De allí es donde vamos a empezar a vivenciar y a generar un cambio gradual. Esto obviamente no va a ser radical, porque el que es radical es el Cristo en sí. Y nosotros, que somos apenas un 3% de conciencia y que tratamos de empezar a despertarla, estamos haciendo el cambio graduativamente, porque empezamos a vivenciar que realmente todas esas cantidades del 97% de efectos nos llevan al alcohol, a la fiesta, a la droga, a la pereza, a la ociosidad, a la ira, a la crítica, al conflicto, a la violencia sexual, al estado de lascivia, al estado de homosexualismo, a muchos estados perversos psicológicos que nosotros cargamos y que por eso mismo creemos aún así que solo somos uno y no hemos vivenciado nada realmente, que somos miles de legiones en nuestro interior. Ahora, es importante que la persona se aprenda a autoobservar, porque de allí es de donde va a sacar su propia sabiduría. De allí es de donde va a empezar a vivenciar de que realmente es una gran cantidad, ¿sí? Entonces lo importante que es que la persona haga el esfuerzo, el súper esfuerzo individualmente, porque nadie va a trabajar por nosotros, nadie va a eliminar nuestros defectos. Solamente la misma persona puede hacer su propio trabajo y debe hacer un esfuerzo, un súper esfuerzo, porque nosotros podríamos decir que hay defectos, pero nunca los hemos visto, nunca los hemos estudiado. O sea que para que haya una comprensión, haya una sabiduría verdadera de que si hay defectos en nuestro interior, pues primero hay que empezar por lo más importante, que es autoobservarse. Ahora, tan importante es que de instante en instante la persona mantenga su estado de vigilia, mantenga su estado de muerte, ¿sí? Es sencillo, no hay que complicarlo. La mente es intelectual, todos somos intelectuales, porque estamos llenos de conceptos, de teorías, de juicios, prejuicios, de ideas, de recuerdos y de imaginaciones, de charlas internas, de todo tipo, y la mente está saturada, la mente está llena de palabras, de pensamientos, de ideas, y todo eso tiene que ser eliminado. Todo eso son las cantidades de defectos que tenemos en nuestro interior. Ahora, es sencillo el trabajo, mantener el estado de recuerdo de sí, tranquilo, calmado, sereno, un estado de conciencia que la persona va a vivenciar por sí misma. Decirlo puede ser muy fácil, pero practicarlo, ahí está la ciencia, ahí está la práctica, y ahí está lo difícil que es. Pero vivenciando ese estado uno lucha por mantenerlo, lucha por salirse de ese estado mecánico. Hablamos de criaturas mecánicas, y las criaturas mecánicas son los yoes, porque nos vuelven a nosotros un títere. Entonces solamente somos el títere de nuestros demonios, de nuestros defectos, que cumplen con sus objetivos ilusorios, superficiales, y la conciencia se mantiene dormida. Y nosotros seguimos actuando de manera mecánica, creyendo que somos solamente uno, que somos el mismo siempre, pero no. En un momento puedo yo estar aquí hablando de esto y pueda pasar una chica y yo quedaría identificado, es un ejemplo, ¿no? Con esa chica, con esa belleza superficial, y sentiría enamoramiento. Ahí hay un detalle. Sentiría en la parte instintiva reacciones, escalofríos, sentiría cómo se me acelera el corazón, cómo siento el deseo de ir a acercarme a ella. Ahí hay otros detalles. Sentiría y observaría en mi parte emocional ese agrado, ese sentimiento de felicidad. Ahí me está alterando, porque si yo estaba neutral, tranquilo y calmado, algo me sacó de mi estado de autoobservación, mi estado de calma, mi estado de conciencia, y me llevó a otro extremo emocional o instintivo, y también puede ser mental, estar pensando que esa chica puede ser la pareja mía perfecta, que esa es la del conocimiento, esa es la que yo necesito para practicar, y la mente puede estar diciendo todo eso, y todos esos detallitos son defectos que se están manifestando
son todos los yoes, todo lo que yo no creo que sea, ¿sí? Son mis manifestaciones egoicas, mis formas de ser, y todo eso tiene que morir. No importa lo muy bonito que sea el pensamiento, lo muy aparentemente que sea bonito el sentimiento. El deseo puede ser un deseo muy tonto para el yo. Para la conciencia sabe que ese deseo lo va a llevar a uno a perder su tiempo, a perder su energía, a perder su fuerza, y terminaría identificado, de pronto, terminaría perdiendo todo lo que ha hecho, en alguna pequeña medida, pero lo pierde, porque se entregó a los miles de defectos que actúan en nuestro interior de todo momento, en todo instante. Pero lo importante es autoobservarse, no es más. Cuando uno hace el esfuerzo de empezar a autoobservarse, empieza a comprender qué es lo que va a empezar a eliminar. Porque si uno no sabe qué va a eliminar, pues no lo va a eliminar porque no lo está observando. Entonces es importante eso, poderse observar internamente en nosotros cuáles son nuestras palabras, qué estamos transmitiendo, quién está hablando, cuáles son mis acciones, movimientos, mis gestos, ¿sí? Todo eso hace parte de mi interior. Observar mi pensamiento, mi mente, las charlas, las opiniones, las críticas, los juicios, los pensamientos, las ideas. Es más, a veces los defectos son inteligentes y cogen el conocimiento y empiezan a pensar, uy, ya comprendí esta conferencia, esto es esto, esto. Uy, se me olvidó que tengo que hacer sacrificio a tal hora, tengo que hacer la conferencia, que tengo que hacer la práctica, y no está viviendo en el instante, porque si está fritando un huevo, debe estar concentrado en eso, en su interior, obviamente, sin perder el estado de observación, y observando qué sucede en su interior mientras frita el huevito. Pero se va a dar de cuenta que llega un defecto y lo saca y piensa en el conocimiento, y llega otro y lo saca y piensa en el dinero, llega otro y lo saca y lo mete en la preocupación, llega otro y llega el miedo, y llega el instinto, y llega la preocupación, llega el enamoramiento, la imaginación, y así vamos pasando de defecto en defecto, al final de cuentas. Todo el día nos la pasamos saltando, o los defectos se la pasan saltando de uno en uno. Entonces, ¿cuál es la técnica que nos brindan acá? Empiece a autoobservar todas sus formas de ser, ¿sí? Todas sus formas de actuar, de reaccionar, de hablar y de pensar, y elimínelas, porque eso es lo que le va a dar a usted una individualidad. Cuando usted hace eso, empieza a buscar ese camino del cambio radical. Jamás habría un cambio radical si la persona nunca comprende que en su interior hay muchos. Porque ¿qué le serviría a una persona creer que sí, que hay defectos en mi interior, pero no los observa y no los elimina? Pierde su tiempo, se autoengaña, ¿sí? Y al saber que no tiene sabiduría, no tiene comprensión, termina atacando, termina criticando, termina envidiando, juzgando a la persona que sí practica. O sea, que cae en un estado de fanatismo. O sea que cuando una persona no se autoobserva, se autoengaña, cae en un estado de fanatismo, y ese mismo fanatismo lo puede llevar a la mitomanía, o lo puede llevar al pseudoesoterismo, porque esos lugares le brindan a las personas falsas esperanzas de liberación. Otras formas de autoengañarse, porque nadie se quiere enfrentar a sí mismos. Nosotros buscamos fascinarnos, identificarnos con cosas del mundo externo, porque no nos queremos enfrentar a nosotros mismos. Tenemos miedo de ver qué realmente somos nosotros, y no queremos enfrentarlo. Ahora, si nosotros hiciéramos el alto y nos enfrentáramos a lo que realmente somos, empezamos a morir a todas las cantidades de formas de ser de nosotros mismos. No justificamos ninguna forma de ser, porque eso es un defecto y tiene que morir. Sin importar que sea bonito, feo, bueno, malo, positivo, negativo, tiene que morir. La conciencia misma va a aflorar y nos va a dar esa sabiduría, porque va a comprender realmente lo que se está manifestando. Porque una cosa sería conocer y otra es comprender. Si ambas
las lleváramos de la mano, sería porque estamos haciendo un trabajo práctico y estamos sacando nuestros propios resultados, ¿sí? ¿Qué me serviría conocer los defectos, pero no los comprendo porque no los observo, no los elimino? Pues me serviría para que yo me autoengañe, me lleve al fanatismo y me mezcle con alguna pseudoescuela o termine traicionando mi propia obra, pero por falta de trabajo, por pereza, por no esforzarme, por no querer reconocer realmente quién soy, por no eliminar lo que soy, por no sacrificarme por mí mismo. Entonces simplemente creo. Pero ahora, si yo conociera y comprendiera que ambas son son diferentes, ¿no? La comprensión siempre viene de nuestro corazón y el conocer viene de la mente. Entonces la mente se conforma, nosotros nos conformamos con información. Yo me podría aprender toda esta conferencia, pero lo que me invita a esta conferencia es a que se autoobserve. Entonces yo tendría que, mientras estoy dando esta conferencia, estar autoobservándome aquí y ahora, viendo qué se manifiesta en mi interior, ¿sí? Y concentrado en eso, concentrado en transmitir esta conferencia. Las personas que estén escuchando tendrían que estar concentradas en su interior, observando lo que se está manifestando mientras reciben esta información. Ese es el conocimiento que se brinda. Pero ahora llegue la comprensión, o sea, empieza a autoobservar todo lo que se manifiesta y comprende el por qué tenía tanta lujuria, comprende todo el instinto, comprende detalles de su emoción, empieza a sentir esa sabiduría del corazón. Esa sabiduría es la parte del ser, es la sabiduría del ser. Y solamente que nos quedáramos con el conocer sería como alejarnos de nuestra conciencia, porque creeríamos que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Y la verdadera sabiduría viene de la comprensión. Entonces es necesario conocer, tener la herramienta del conocimiento de sí mismo, los 75 temas, pero es necesario comprender los 75 temas para llevarlos a la práctica en mi diario vivir, en todo momento, poder aplicar las técnicas que me brindaron: la muerte en marcha, la meditación reflexiva, el desdoblamiento astral, derviches, transmutación de fuerzas cósmicas, el suprasexo, hacer el sacrificio por la humanidad. Todo eso se sintetiza en la obra, ¿sí? En la obra del ser. Y eso es práctica, porque ¿de qué le sirve a una persona hablar de estos temas si ni siquiera practica la muerte en marcha, que es lo más fundamental? O sea que está perdiendo el tiempo y está llevando a otras personas al mismo estado de pereza, de intelectualismo, de fanatismo, y no van a trascender su existencia, van a seguir siendo máquinas movidas por sus defectos. Vamos a seguir siendo también esa máquina, ¿no? Si no hacemos el esfuerzo. Todo esto siempre busca y se mueve por esa línea horizontal, en esa línea del tiempo. Esos defectos siempre, obviamente, están en la quinta dimensión, en la parte astral, emocional y mental, y hacen parte de dominar la personalidad. La personalidad es lo que queremos ser, lo que aparentamos, buenos, malos, tener dinero, tener estrato, nombre, sentir que somos importantes. Eso hace parte de nuestra personalidad, ¿sí? Y estos defectos aprovechan esa personalidad para manifestarse en el cuerpo físico. Pero si yo hago el esfuerzo de autoobservarme, empiezo a ver mi personalidad y empiezo a ver los defectos. Los empiezo a enjuiciar, comprendiendo que todo eso tiene que ser eliminado, sin importar qué. Porque estamos llenos de defectos, somos 97% ego y solamente un 3% de conciencia. De esta manera se puede llegar al cambio radical, porque llegaría a un punto en el que comprendemos que ya realmente de instante en instante se van a mover defectos y los tengo que matar todos, y ahí voy a hacer un cambio graduativamente hasta que llegue a ser radical, nazca el Cristo y elimine los 7 yo de causa. Pero el trabajo está aquí y ahora, sin importar dónde esté, con quién esté, la situación que sea, agradable o desagradable. Debo luchar para no identificarme, para no fascinarme, hipnotizarme con el mundo externo y observar en mi interior todas esas manadas de defectos que pasan en fila. Uno elimina uno y llega otro, y llega el otro, y llega el otro, y el otro, y el otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Es como una fila donde uno va viendo defectos y le va quitando uno, y después llega el otro, y después hace fila al otro, y otro, y otro, y otro. Entonces vivimos siendo controlados si no nos autoobservamos. Ahora, si hacemos el pare, empezamos a autoobservarnos,
que es sencillo, realmente no es complejo. Obviamente no es fácil mantener el estado de autoobservación, porque todo el mundo y todas las personas y todo nos identifica. Pero el trabajo está en el esfuerzo que yo hago por mantenerme aquí en autoobservación. Que llega un pensamiento, madre, mátame este yo. No importa qué pensamiento sea, elimíname este defecto. Ya si quieren, la meditación me va a servir para profundizar mucho más, para abrir ese defecto, para poder comprenderlo más a profundidad, ¿sí? Pero en marcha yo le estoy dando a este, y le estoy dando a este, y a esta emoción, a esta reacción, a este instinto, a este calor, a este aceleramiento del corazón, a esa tensión, a esta imaginación, a esas palabras de crítica, a esas palabras de odio, a estos gestos de ira, bueno, todo eso lo voy viendo en mí mismo. Que si yo veo el defecto en los demás, elimine eso también en su interior, porque está viendo el defecto en el otro y no lo quiere observar en su interior, y no lo va a dejar el defecto, obviamente. Entonces el objetivo es, madre mía, mátame este yo. Si veo un defecto drogadito, un defecto que es mentiroso, el otro que es traidor, el otro que es criticón, observe y elimine qué es lo que le produce eso en su interior. ¿Listos? Entonces lo importante, el cambio radical, es que una persona pueda llegar a salir de la doctrina de que hay muchos defectos, sí, pero no se quede ahí, hay que empezar a practicar, hay que empezar a ver que esos muchos tienen que ser observados y eliminados, sin importar qué defecto sea. Entonces, de instante en instante, desde que se abre los ojos, desde que se levanta uno de la cama hasta que se va a descansar, tiene que mantener el estado de muerte psicológica. Pedirle a su madre divina que le elimine este, que le mate este, que le termine este. Puede imaginar que se destruye el defecto, pero el objetivo es que elimina el defecto, vuelve, se interioriza, sigue observando, se mantiene en ese estado, que llega alguien y lo juzga, lo critica, lo trata de lo peor, observe su interior, a ver cómo se le sale el odio, el orgullo, el fastidio, la crítica, la calumnia. Y eso es lo que tiene que observar, porque eso le está robando energía y eso no lo va a dejar avanzar, porque se va a estancar, porque se sigue dejando manipular de sus propios defectos. Y llega la persona que está muy linda, o que huele muy rico, que se viste de pronto de manera que provoca, y uno se identifica porque su interior siente todo como se le alborotó la lujuria. Si eliminara eso, ya no se dejaría llevar, tendría control en sí mismo. Pero llega y él pasa una situación desagradable y empieza a sentir miedo y siente pena y siente vergüenza, y eso también tiene que eliminarlo, porque la conciencia no se va a estancar, no se va a quedar limitada por unos defecticos que no queremos empezar a autoobservar. Ahora los autoobservo y los empiezo a estudiar de una vez. Yo comprendo que lo que es más urgente trabajar de mi psicología, el ser, la madre, el padre le muestra a cada uno lo que tiene que estudiar en la meditación. Pero en marcha eso no es de ponerse a pensar, porque el que piensa pierde, ¿sí? El que piensa se dejó identificar con un yo. Ahora, madre, mátame este yo que se siente muy reflexivo, este yo que se siente muy concentrado, este yo que se siente muy consciente. Todo eso tiene que morir, porque la conciencia no piensa, es el silencio mismo. Y pues, ustedes van a ir vivenciando que esto les va a dar un resultado graduativamente. Esto no es de la noche a la mañana, que vamos a despertar el 100% de la conciencia, que vamos a eliminar los 7 yoes causa, que vamos a crear los 7 cuerpos, ¿no? Porque nos falta nivel, estamos empezando, pero es importante que podamos ver todos esos detallitos chiquiticos, son pequeños, son cosas que parecen insignificantes. Es más, hasta uno toma la forma de ser de otra persona, ¿sí? Uno puede actuar como otro instructor, y eso también es importante verlo, los detallitos, cómo se expresa, cómo habla, qué gestos hace y qué quiere dar a entender. Entonces cuando yo veo ese detalle que está imitando a la otra persona, también lo elimino, porque ahí está mi personalidad tomando otra personalidad ajena a mí, y ya no me basta con mi personalidad, sino que empiezo a crear otras personalidades, hasta una personalidad de conocimiento, y una personalidad con mi familia, y una personalidad con el trabajo. Entonces tengo que empezar a ver todos esos detallitos, porque los defectos son muy inteligentes. Entonces no puedo sentir que ya desperté la conciencia.
No puedo llegar a ese punto de sentirme consciente sin hacer un trabajo. Tengo que empezar a practicar, mantener el estado, un silencio, una calma, un control interno. Todo lo que me saque de ese estado tiene que morir, sin importar qué. ¿Listos? Bueno, pues realmente eso es lo que yo puedo comprender de esta conferencia. Nos invita bastante a que solamente no nos podríamos quedar en la pasividad. El esfuerzo lo hace cada uno y nadie va a hacer ese trabajo por nosotros, ¿sí? Nadie puede eliminar los yoes por nosotros. Nadie puede estudiar, meditar los defectos que necesitamos nosotros meditar. Nadie puede interpretar nuestras experiencias porque son nuestras y el ser nos la da para que nosotros empecemos a desarrollar la intuición y empecemos a avanzar en comprender qué es lo que el ser nos enseña y empezar a despertar ese lenguaje intuitivo. Entonces, el cambio radical consiste en cuando la persona verifica, vivencia y experimenta y comprende que en su interior tiene que trabajar todo, que no es una persona, que no somos conscientes, que no somos buenas personas y que más allá de ser buenos o malos hay que empezar a vivenciar la conciencia y comprender los dos extremos de todo para no caer en un estado equivocado, en una identificación, en una fascinación con el mundo ilusorio, fantasioso que tenemos ante nuestros ojos. ¿Listos? Pues bueno, muchas gracias. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte. Si no, entonces esa sería la conferencia. Cuando llegaremos a un cambio radical es cuando ya nazca ese Cristo. Aún así, como les digo, lo importante es desde aquí, desde ya, desde ahora, mantener el estado de autoobservación, del recuerdo de sí, y lo que lo saque de ese estado lo elimina. No importa el ruido que sea interno, tiene que morir. ¿Listos? La madre es veloz. La conciencia va más rápido que la mente, que la emoción, que el instinto, que la parte motriz. La conciencia es muy veloz. Ustedes van a vivenciar cómo ven un defecto y ven el otro al tiempo y se manifiesta otro y otro y otro y otro. Y son legiones que ustedes, todos nosotros, incluyendo a mí, debemos luchar todos los días porque cada vez empezamos a aumentar la autoobservación y nos empezamos a meter a cuevas más pesadas de nosotros mismos y esas cuevas pesadas son las que tienen más sabiduría, más fuerza, más ánimo, más voluntad para el trabajo interno. ¿Listos? Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Espero que les haya servido de algo, que podamos tanto ustedes como yo poder comprender un poco este tema y llevarlo a la práctica, ¿sí? Todo este conocimiento es práctica. Si no se practica, nosotros mismos nos autoengañamos, nos estancamos y pues perdimos y perderemos nuestra existencia, así como lo hemos hecho de pronto en otras existencias. ¿Listos? Gracias. Entonces no hay preguntas. A Alexander, gracias entonces a usted, compañero, a todos. Hoy, creo que en la noche, no sé si estoy mal. Hoy no. Hoy vamos a hacer práctica. Bueno, hoy vamos a confirmar si se hace la práctica o no, una práctica guiada. Si no, mañana sí se hace práctica, pero desde el domingo astral. El domingo creo que también se va a hacer una práctica. Si no, pues estaré avisando en la página también. ¿Listos? Pues compañeros, muchísimas gracias. Lo importante es que ustedes tomen la motivación de empezar a morir, sin importar qué sea, todo lo que se manifiesta en el interior y estudiar lo que el ser le muestra a uno, porque allí es donde tenemos más sabiduría y más fuerza. ¿Listos? Vale, hasta luego.